Hola a todos, bienvenidos a este video donde vamos a aprender cómo utilizar la librería Matplotlib. Matplotlib es una librería de Python para crear gráficas, nos sirve para visualizar nuestros datos. Aquí hay unos ejemplos de las gráficas que se pueden crear con esta librería Matplotlib. En este video específicamente vamos a aprender a cómo crear este tipo de gráficas, por ejemplo gráficas de funciones. Aquí es un ejemplo de la función seno o la función coseno. Vamos a ver también cómo crear gráficas de dispersión, los famosos diagramas de dispersión para ver nuestros datos. También veremos cómo se pueden realizar los histogramas, los diagramas de caja y bigote, las gráficas de barra, las gráficas de pastel. Vamos a ver cómo crear diagramas de falso color. Para este tutorial vamos a utilizar Jupyter Notebook aquí en Google Colab, por lo tanto no necesitas instalar nada. De todos modos, por si no quieres utilizar Google Colab y quieres instalar, en la descripción del video te dejo las páginas donde viene la manera de instalar Matplotlib. Esta es la página oficial para que vienen las instrucciones de cómo instalarlo con pip, y esta es la otra por si tienes Anaconda, para que lo instales con Anaconda. Igual estas dos páginas las dejo en la descripción del video. Ok, pues vamos a empezar. Ok, primero importaremos la librería de NumPy, ya que la utilizaremos para crear los datos, y pues la de Matplotlib. Es pyplot. Listo. Les voy a mostrar la versión de Python que estaremos utilizando. En este caso se utilizará Python 3.7.12, y para ver la versión de Matplotlib es de esta manera. Utilizaremos Matplotlib 3.2.2. Si te gusta aprender sobre ciencia de datos e inteligencia artificial con Python, suscríbete al canal para que no te pierdas este tipo de contenidos. Después de este video de Matplotlib estaré subiendo uno de Seaborg, que son unas gráficas que se ven un poco mejor. De hecho, Seaborg está hecho sobre Matplotlib. Ok, vamos a borrar estas líneas que ya no las vamos a utilizar, solamente fue para mostrar las versiones que vamos a utilizar tanto de Python como de Matplotlib. Ok, la primera gráfica que vamos a ver va a ser la más sencilla, la de plot. Por ejemplo, nosotros podemos plotear unos datos. Por ejemplo, ahí tenemos los datos, esos números pares, y los queremos graficar. Aquí tenemos la gráfica de esos datos. Como podemos ver, aquí está en el 2, en el 4, en el 6, en el 8 y en el 10. Si quisiéramos ver la cuadrícula, le tenemos que agregar el punto grid. Listo. Aquí se puede ver más como el 1. Ahí con el 4, el 0, aquí está el 0 con el 2, el 1 con el 4, el 2 con el 6. Y así hasta llegar al 4 con el número 10. Aquí esta es la función. Ya graficamos estos valores. Vamos a crear una función un poco más compleja en vez de esta que va con los números pares del 2 al 10. Por ejemplo, vamos a crear con la ayuda del NumPy. Vamos a crear un array que tenga números del 0 al 9. Aquí está el array que tiene números del 0 al 9. Al mandarle numpy.arrange, al mandar el 10 nos creará números del 0 al 9. Ok, vamos a crear la función y, la cual va a ser x cuadrada. Aquí podemos ver cómo se ve el cuadrado de cada número. Y si nos queremos imprimir esto, sería PLT. PLT es porque estamos llamando aquí a matplotlib.pyplot como PLT. Aquí le mandamos a X y le mandamos a nuestra Y1.
Y ya esta es la función cuadrática. Le podemos agregar otras cosas por ejemplo, le podemos agregar un título. Es decir, f de x es igual a x cuadrada. Le podemos agregar también lo que queremos que diga en el eje de las x. En el x label que solamente diga x. Y otro es el y label. Aquí que diga y. También le podemos agregar el event. Aquí le tenemos que mandar entre corchetes lo que queremos que diga. Por ejemplo, que diga f de x. Y el grid, como vimos arriba, es para que nos dibuje la cuadrícula. Y voy a hacer un poco mejor esta función. Ya le pusimos título. El título para x, aquí está. El de y. La leyenda, que es esta f de x. El grid para la cuadrícula. Y ya con punto show para que la imprima. Aquí vamos a ver ahora otro ejemplo. Aquí creamos la función cuadrática. Vamos a ver con la función cúbica. Esta le vamos a poner y2. Y va a ser... Y aquí ya tenemos los números al cubo. Y estas dos gráficas se pueden imprimir una sobre la otra. Por ejemplo, poner plt.plot de x, y1. Y poner x, y2. Recordemos que esta es la función de x cuadrada. Y esta es la función de x cúbica. Le vamos a poner un título. Bueno, vamos a copiar y pegar de acá arriba para que sea más rápido esto. Aquí está el título. Hasta le vamos a poner de título que f de x es igual a x cuadrada. Y g de x, que sea nuestra siguiente función, que sea igual a x al cubo. En el título para x que se quede igual, para y que se quede igual, y aquí le vamos a poner g de x y listo. Y aquí se pueden ver las dos funciones. Aquí vemos que la leyenda no salió bien porque sale todo con un solo color. Entonces hay que separarlo con una coma de esta manera. Y así g de x. Y esto ya se va a arreglar. Listo, aquí está ya. F de x aquí nos indica que está en color azul. Y g de x en color naranja. Aquí podemos ver el título, la etiqueta para x, para y. Y aquí podemos ver las dos funciones, tanto x cuadrada que está en azul y x cúbica que está en color naranja. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Aquí vamos a graficar ahora unas funciones trigonométricas. Ya vamos a crear igual con numpy.arrange. Ahora le vamos a mandar que nos cree números desde el 0 hasta el 2 y con pasos de 0.01. Nosotros vamos a decirle que nuestra variable seno va a ser igual a numpy.sin de 2 por pi por t. Y para seno va a ser lo mismo. Seno es igual a numpy.cos de 2 pi t. Ahí está. Y ahora vamos a graficarlas con plt.plot. Vamos a copiar este de aquí arriba y lo vamos a acomodar.
Esta ya no es x cúbica y esta ya no es x cuadrada. Ahora esta va a ser, en vez de x, ahora se llama t nuestra variable, que es la que creamos acá arriba, la cual va del 0 al 2 con pasos de 0.01. Y esta va a ser seno. Este va a ser coseno. Y de ahí todo se va a llamar igual, nada más que esta ahora se va a llamar seno de x y esta va a ser coseno de x. Y listo. Aquí ya podemos ver las dos funciones. F de x en color azul, que es seno de x, y g de x en color naranja, que es coseno de x. Hay otro parámetro adicional, el cual es el plt.axis, en el cual nosotros le mandamos qué partes queremos ver. Por ejemplo, si le mandamos el 0, el 1.5, de nuevo el 0 y el 0.75. Esto nos indica que para el eje X se va a ver desde el 0 hasta el 1.5, que sería esta parte que estoy señalando. Y para el eje Y queremos ver desde el 0 hasta el 0.75, o sea, desde aquí hasta esta parte de aquí. Y vamos a ver cómo se ve. O sea, de esta manera. Vemos como para X va desde el 0 hasta el 1.5 y para Y va desde el 0 hasta el 0.75, como le indicamos aquí. Esta la vamos a comentar porque por defecto Matplotlib ya se acomoda de una manera muy bien. Ok, ahora vamos a ver cómo hacer estas mismas gráficas, pero utilizando lo que se llama como subplot. A ver, aquí vamos a empezar a ver subplot. Y aquí empezamos a ver plot. Aquí está plot. Aquí está subplot. Ok, empezaremos primero. Por ejemplo, plt.subplot. Y si le mandamos el 211, esto quiere decir que vamos a crear dos filas, una columna, y vamos a utilizar en este momento la posición 1. Y vamos a ver, por ejemplo, plt.plot, le mandamos t y la función seno, el punto title para el título. Aquí vamos a decir que f de x es igual al seno de x y que g de x es igual al coseno de x. Vamos a crear el glabel y el legend. Y el grid. Si esto así como está lo ejecutamos, nos crea lo siguiente. Aunque ahora vamos a crear la otra gráfica abajito de esta. Por eso es que aquí tiene el 2, porque se están creando dos filas, una aquí abajo de esta, una columna. Y aquí utilizamos la primera posición, ahora vamos a utilizar la segunda posición. Iría con plt.subplot. Y 2, porque igual son dos filas, una columna, y vamos a utilizar la posición número 2. Vamos a plotear la función coseno. Vamos a mandar el xlabel. El ylabel. El legend. Que siempre entre corchetes. Y por último el grid. Aquí podemos ver ya cómo están las dos funciones. Aquí arriba está la función seno y abajo está la función coseno.
El título solo lo pusimos una vez para que aparezca solo en la de arriba. Y el XLabel solo lo pusimos una vez para que aparezca solo en la de acá abajo. Y así es como se ven las dos funciones. Las podemos crear así, encimadas o como le quieran llamar, y de esta manera, donde se pueden comparar. Aunque se pueden comparar un poco mejor aquí porque las tiene uno en el mismo plot. Ok, vamos a ver ahora otro tipo de gráfica. Esta se utiliza bastante para ver la data, para ver tus datos, cómo están sus características, cómo se ven en el espacio, ver distribuciones, etcétera. Vamos a crear unos datos falsos. Vamos a crear 5 como ejemplo. 1.5 50 y 0. A ver, ahorita les explico cuando acabe de escribir qué quiero decir con estos datos. Okay, aquí está. Aquí lo que yo quiero decir con estos datos es que la primera columna, esta que tiene 1.5, 1.6, 1.65 y 1.7, es lo que mide una persona en metros. Aquí lo que pesa una persona en kilos. Al darle el número 0, yo quiero decir que esa persona está sana, tiene un peso normal, y con el 1 significa que esa persona tiene un problema de peso, tiene unos kilos de más. Ok, vamos a crear otro. A ver, este mide 1.5, este 1.6, este 1.65. Vamos a crear otro que mide 1.65. Este último 1.7. Este pesa 65. Este sería 0. Okay, con scatter lo que vamos a hacer es lo siguiente. El nombre le mandamos como primer parámetro en nuestra matriz. Le decimos dame todas las filas de la primera columna, o sea de la columna 0. Esto nos va a regresar estos datos de 1 punto algo, que es la estatura en metros de la persona. Como segundo parámetro le vamos a mandar la segunda columna. En este caso es lo que pesa la persona en kilos. Como tercer parámetro está C. C significa color. Los colores van a depender de lo que tenemos en nuestra matriz. En la última columna, en la que tiene las etiquetas o los targets que serían. Y por último le vamos a mandar S igual a 110 para el tamaño del puntito que nos va a dibujar. Aquí vamos a ponerle un punto grid para ver la cuadrícula y un punto show. Aquí, como podemos ver, ya están graficados nuestros datos. En el eje de las X tenemos el peso. Ahora vamos a poner plt.xlabel. Vamos a poner que este es la estatura, la estatura en centímetros. Y para glabel lo que tenemos va a ser el peso en kilogramos. Listo. Aquí está la estatura, está el peso. Y aquí nosotros los clasificamos. El 0 significa que está bien de peso y el 1 significa que tienes un problema de peso. Aquí, como podemos ver, al mandarle en colors igual a obesidad en la segunda columna, que es esta, ya los clasifica y los pone en diferente color de acuerdo de la etiqueta. Por ejemplo, este que está en el 1.5 y 50 sería este, y está en color morado porque tiene un peso normal. Ese también tiene un peso normal y ese también tiene un peso normal. Y estos dos datos son de dos personas ficticias que me inventé, que tienen unos kilos de más, y por lo tanto están en amarillo. Ahora, si nosotros tuviéramos muchos datos de estos, podríamos entrenar un modelo de Machine Learning, como por ejemplo una red neuronal perceptrón multicapa, para que aprenda a clasificar estos datos.
Y así es como funciona el scatter para ver nuestros datos. Este es un ejemplo de juguete que solamente hay 5 puntos en el espacio. Y aquí están las etiquetas, que es una clasificación binaria de 0 o 1. Y aquí podemos ver los datos. Por ejemplo, este 1.6 mide 1.6 y pesa 100 kilos. Es este que está aquí. Y está en amarillo porque tiene aquí el 1. Ok, vamos a ver ahora otro ejemplo. Vamos a ver cómo crear histograma. Eso es con la función his. Ok, para esto voy a copiar unos datos de mi tutorial de cómo hacer histogramas con pandas. Voy a utilizar los mismos datos. Pero voy a meter a GitHub. Y me parece que aquí están. Y vamos a copiar estos mismos datos. Si tú quieres ver todos estos tutoriales que tengo de pandas, igual en el video te dejo un link para que vayas a mis tutoriales que tengo de pandas. Y también tengo uno de NumPy y en las tarjetas del video te dejo los enlaces. Ok, vamos a copiar esta de edades. Es una lista de edades. Y a esta lista de edades vamos a hacer un histograma de esto. Con plt.his le decimos que x es igual a nuestras edades y le decimos el número de bins que queremos. Por ejemplo, darle 8. Con número de bins nos referimos al número de barras que queremos. Y para que se vea más bonita vamos a ponerle más cosas como el label, la edad y label es la frecuencia de esas edades, o sea cuántas veces está esa edad. Vamos a ponerle un grid y por último el show. Y aquí vemos ya cómo quedó nuestro histograma final. Estos datos de las edades, aparte de poderlos ver en un histograma como este, también podemos verlos en un diagrama de caja y bigote. Ok, para eso vamos a ver la función de botsplot. Esta es de la siguiente manera: plt.botsplot. Y le mandamos las edades y vamos a ponerle show. Listo. Vamos a ponerle el grid para que sea un poco mejor. Listo, creo que esa se ve mejor sin el grid. Bueno, ya es decisión de cada quien, pero creo que me gusta un poco más sin el grid. Bueno, se lo dejaré. Ahí está cómo se ve el botsplot. Vamos a ver también ahora cómo crear gráficas de barras. Se crean con la función llamada var. Para crear gráficas de barras vamos a crear dos variables, una que se llama el lenguaje. Vamos a poner por ejemplo 4 lenguajes, bueno, no más que lenguajes, librerías de NumPy que estaremos aprendiendo aquí en estos tutoriales. Matplotlib, este es el video de Matplotlib. NumPy ya tenemos un video en el canal sobre un tutorial de NumPy. Scikit-learn, ya lo vamos a empezar muy pronto, el de Scikit-learn. Y pandas, también ya tenemos varios videos de cómo utilizar pandas. Y vamos a simular que tenemos 10 estudiantes en Matplotlib, 12 para NumPy, 23 para Scikit-learn y 4 para pandas. Le creamos aquí nuestras dos listas de datos y para graficar eso es con plt.var. Le mandamos las dos variables, lenguaje y estudiantes. Vamos a mandarle el grid y vamos a mandarle .show. Y listo, ya podemos ver aquí nuestra gráfica de barras. Aquí está cada librería y ya podemos ver aquí el número, por ejemplo 10, 12, 23 y 4. Estos mismos datos los vamos a utilizar para crear una gráfica de pastel. La gráfica de pastel es con el comando pie. Este es con plt.py. Le mandamos
la lista de los estudiantes, es esta que tiene los números. Como segundo parámetro le mandamos las etiquetas, por ejemplo labels, y sería lenguaje, que es nuestra primer lista que creamos aquí. Que ya tenemos labels, lenguaje, y le vamos a mandar esta para que nos aparezcan los valores el auto PST, y le vamos a mandar por ciento 1.2 por ejemplo, F por ciento y plt.show, y aquí están los datos. Este es para el número decimal. Si le mandamos 1.1, aquí después del punto solo va a haber un número, por ejemplo este 24.49, al mandarle así va a decir 24.5. Aquí están los datos para hacer una gráfica de pastel con el comando pi. Cómo utilizar otras funciones que no son tan utilizadas, pero son muy importantes saberlas. Es para crear diagramas de falso color, también le llaman mapas de calor a estas gráficas. Es con P-Color Mesh. También se pueden hacer con IM-Show y con Match-Show. Ok. Para esto vamos a crear dos datos diferentes para que quede claro el ejemplo. Por ejemplo, vamos a crear una matriz. Vamos a crear matriz de confusión. NumPy.array. Vamos a crear una matriz de confusión ficticia donde tenemos estos datos. Ok, como les comenté, es una matriz de 3×3. Esto simula que estamos resolviendo un problema de 3 clases, como por ejemplo el problema de Iris es de 3 clases. Me parece que el problema de Penguins, también un problema muy conocido, me parece que también es de 3 clases. Más adelante, cuando veamos hay que leer, vamos a ver cómo resolver este tipo de problemas y ver más a detalle cómo leer y cómo entender una matriz de confusión. Eso solamente para el ejemplo. Aquí está la matriz de confusión. Aquí lo que queremos decir es que de la primera clase 22 fueron acertadas correctamente, 6 las confundió con la clase 2 y 2 las confundió con la clase 3. Aquí para la segunda clase se equivocó en estas 6 y en estas 4 y acertó estas 20, y en la última clase acertó 24. Se equivocó para 5 y con esta segunda con 1. Y en este caso estamos simulando que tenemos un conjunto de datos balanceado, el cual tiene 30 datos de cada clase. Ok, vamos a crear la matriz de confusión. Y vamos a también crear una señal de una suma de unos senos. Por ejemplo, al decir, vamos a crear una señal. De 8 segundos con frecuencia de muestreo de 128 Hz, por ejemplo. Eso como sería, primero y va a ser una señal de 3, va a ser la suma de 3 señales de la función seno. Ok, vamos a decir primero que vamos a crear la frecuencia de muestreo, dijimos que es de 128 Hz, y vamos a crear el tiempo, que son los 8 segundos que mencionamos anteriormente. Time es igual a numpy.arrange. Andamos desde el segundo 0 hasta el segundo 8 con pasos de, sería 1 entre la frecuencia de muestreo. Las 3 señales de seno que al final vamos a sumar, por ejemplo, sería numpy.sin de 2 por numpy.pi por 2 por time. A ver si se puede pegar más rápido. Va a ser x1, x2 y x3. Estas son señales seno. Y esta es la frecuencia de esta señal. Por ejemplo, si le vamos a poner 2, esta la vamos a poner 5 y esta 8. Esto quiere decir que es un seno a 2 Hz. Esta es a 5 Hz y esta es a 8 Hz. Okay, y nuestra señal final dijimos que es la suma de estas 3 señales. Por ejemplo,
x1 más x2 más x3. No tenemos errores. Vamos a ver, vamos a graficar esta señal time y la señal que le pusimos sig. El xlabel, el glabel. En xlabel le vamos a poner el tiempo en segundos y aquí le vamos a poner amplitud. Ok, y vamos a poner también el grid para ver la cuadrícula, y por último el que siempre ponemos, que es el show. Y aquí está nuestra señal, que es la suma de tres señales senos. Aquí podemos ver la señal. Ok, entonces recordamos que creamos dos datos. Uno fue la matriz de confusión y otro fue la suma de tres señales senos a diferentes frecuencias. Ok, vamos a ver específicamente aquí cómo se utiliza el pColorMesh. Nosotros al decir plt.pColorMesh, pero antes de eso vamos a hacer un cálculo para poder ver esta gráfica de otra manera. Vamos a utilizar rápidamente la librería de SciPy. Nos dan herramientas para procesamiento de señales. Espectrograma. Vamos a crear un espectrograma. El espectrograma se crea con la transformada de Fourier para poder ver las señales, pero en vez de un dominio del tiempo las vamos a ver en un dominio de frecuencia. Esto solamente para entender más el ejemplo de cómo funcionan estos programas de falso color. Vamos a crear estas tres variables y espectrograma. Vamos a copiar y pegar de acá. Le mandamos la señal, le mandamos la frecuencia de muestreo. Fs es igual a frecuencia de muestreo. Bueno, por lo menos así, si nos da error lo corregimos. Le tengo que mandar vamos a hacer la parte para que nos salga la ayuda. Esta no era una de código. Aquí está. Pues dijimos que era fs es igual a fs. Window, vamos a ponerle una ventana de fan. Ponerle un npersec que sea igual a la frecuencia de muestreo y un overlap que sea igual a 116. Ya con eso calculamos las variables FTA con el espectrograma para esta señal anterior. Entonces, y podemos con pColorMesh vamos a poder graficar eso. A ver, es pColorMesh de F y de A. Punto el xlabel y el glabel. En xlabel pues vamos a graficar el tiempo en segundos y en el eje de la Y vamos a la frecuencia. En vez de la amplitud la vamos a pasar al dominio de la frecuencia. Para eso sirve la transformada de Fourier, y con el espectrograma vamos a ver visualmente cómo se ve la transformada de Fourier y el punto show. Y pues me parece que eso sería todo. Y aquí podemos ver tres líneas. Estas tres líneas significan las tres señales que tenemos. Por ejemplo, aquí al ver esta señal, yo no sé que está compuesta de la suma de tres señales senos, como la construimos. Y nosotros al calcularle el espectrograma, que es una manera de calcular la transformada de Fourier, específicamente la transformada rápida de Fourier, y aquí ya separamos la señal en frecuencia. En vez de verla en amplitud se ve en frecuencia, y ya podemos ver tres líneas amarillas que son nuestras señales de la amplitud. Esta tenía 2 Hz, 5 Hz y 8 Hz. Aquí está 5 Hz, 8 Hz y 10 Hz, las líneas amarillas. Ok, no importa si no entendiste tanto esto de cómo calcular el espectrograma para una señal, lo importante es que entiendas cómo utilizar la función de pColorMesh. A ver, por ejemplo, para imprimir esa de pColorMesh para la matriz de confusión, que le pusimos matriz de confusión y punto show.
Y aquí se puede ver esta matriz para la matriz de confusión. Este es el heatmap que se crea, el mapa de falso color. Y vamos a ver cómo usar las otras funciones. Rápidamente vamos a ver la función, la de imshow. Esta te sirve para mostrar imágenes con matplotlib. Por ejemplo, plt.show. Yo le puedo mandar la variable a, que es lo que calculamos aquí. Calculamos frecuencias, tiempo y la a. Aquí era imshow. Listo. Aquí podemos ver en forma de imagen como igual nos crea las tres líneas de las tres señales senos. Aquí ya nos la muestra de manera separada. Y vamos a ver este mismo ejemplo de imshow, pero para la matriz de confusión. Como les comento, pueden importar una imagen y con imshow pueden mandar a imprimir ahí una foto, lo que quieran. Aquí vemos la matriz de confusión. Y la última que vamos a ver va a ser la del matchshow. Y es prácticamente lo mismo, pero en vez de imshow es matchshow. Y aquí está el matchshow, pero para la matriz de confusión. Listo. Aquí se puede ver cómo esta matriz de confusión tiene más intensidad de color en la diagonal. Por lo tanto, esto indica que hubo una buena clasificación. Ok, pues hasta aquí quedaría este tutorial. Quedó un poquito largo. Espero que haya quedado claro todo. Y en el próximo video veremos cómo hacer estas mismas gráficas, pero utilizando Seaborg. Y en vez de utilizar listas o utilizar NumPy, vamos a utilizar directamente DataFrame de Pandas. Y les recuerdo que este código está en la descripción del video. Ahí les dejo el enlace a GitHub para que lo puedan utilizar. Y pues si te gustó, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas los demás videos. Si aprendiste algo, compártelo. Eso sería todo.